Hola chicos, ya me conecté desde el portátil que lo tenía descargado, pero ya lo cargué un poco y me conecté desde los datos del celular porque cuando se va la luz, pues obviamente también se cae el internet durante un rato. Listo, profe. Voy a buscar, muestren el portátil, yo no sé si tenga los apuntes de clase, voy a buscarlos. A ver si los tengo acá en el portátil. Documentos. A ver, a ver. Vamos a copiarlos. ¿Me avisan porfa si los están viendo allí? Sí, profe. Ya, profe. Sí, profe. Qué pena con ustedes, les pido excusas. Nunca me ha pasado esto ni en audiencia ni en clases que se fuera tantas veces la luz. Estábamos hablando entonces de la agencia oficiosa procesal respecto del demandado. Decíamos que quien pretenda obrar como agente oficioso del demandado puede hacerlo manifestando bajo la gravedad de juramento o afirmando, afirmación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento, que el demandado se encuentra ausente o impedido para contestar la demanda, que esa contestación el agente oficioso del demandado deberá formularla, deberá presentarla dentro del término de traslado del correspondiente proceso. Manifestando, insistimos que lo hace como agente oficioso y afirmando bajo la gravedad de juramento que el demandado se encuentra o ausente o impedido para contestar esa demanda. Decíamos que, vencido el término de traslado para contestar la demanda, el juez ordenará la suspensión del proceso y les decía que hay que notar allí la diferencia. En el caso de la agencia oficiosa del demandante, hay una suspensión del proceso, pero esa suspensión de proceso en el caso de la agencia oficiosa del demandante se produce por ministerio de la ley desde el momento en que el demandado se notifica del auto que admite la demanda. En el caso de la agencia oficiosa del demandado, no se da una suspensión automática. Vencido el término de traslado, esto es, vencido el término que tiene el demandado para contestar la demanda, el juez ordenará mediante un auto la suspensión del proceso por el término de 30 días y en ese mismo auto deberá fijar caución. Esto es, deberá establecer el valor de la caución, de la garantía que ha de ser prestada por el agente oficioso dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de dicho auto. Caución que el agente oficioso del demandado deberá prestar para garantizar el pago de las eventuales costas y perjuicios que se lleguen a causar al demandante. Sigamos con el siguiente párrafo, por favor. Si la ratificación de la contestación de la demanda se produce antes del vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. Fíjense, igual que con el demandante, si la ratificación por parte del demandado de dicha contestación de la demanda
se produce antes de que venzan los 10 días que tiene el agente oficioso para prestar la caución, en ese caso el agente oficioso quedará exento de esa carga procesal. ¿De cuál? Pues de la carga procesal de prestar la caución. Leamos el siguiente párrafo, por favor. Si no se presta la caución o no se ratifica oportunamente la actuación del agente, la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará la actuación. Fíjense que aquí hay algo que no existe en la agencia oficiosa del demandante. En ningún lado de la norma se indica qué pasa si el agente oficioso no presta la caución. Si ustedes miran con detenimiento los incisos anteriores, en ningún lado se establece o se consagra qué pasa si el agente oficioso del demandante no presta la caución, lo que quiere decir que si se agencia oficiosamente al demandante, pese a que no se presta la caución, el proceso continuará. En ese caso, pues lo que no habría sería una garantía preestablecida del pago de los eventuales costas y perjuicios que se causen al demandado. Si se trata de agencia oficiosa del demandado, por el contrario, sí hay norma expresa que indica que si el agente oficioso del demandado no presta caución, en ese caso la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará la actuación. Igualmente sucede si el demandado no ratifica la contestación. Cuando se trata de agencia oficiosa del demandado, si el agente oficioso no presta la caución dentro del término establecido, dentro de los 10 días señalados por la ley, o si no se ratifica oportunamente la contestación de la demanda por parte del demandado, y ya sabemos que para hacer esa ratificación, la misma ley contempla un término de 30 días. Si no se da esta ratificación o si no se presta la caución por el agente oficioso del demandado, en ese caso la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará la actuación como si nunca hubiese intervenido ese agente oficioso procesal. Finalmente, el artículo 57 consagra que el agente oficioso deberá actuar por medio de abogado, salvo en los casos exceptuados por la ley. Esto es, el agente oficioso acudirá por regla general por intermedio de abogado, salvo que ese agente oficioso sea, desde luego, abogado. Si no tiene la calidad de abogado, el agente oficioso deberá actuar por intermedio de abogado, salvo en los casos exceptuados por la ley, salvo en los casos en donde no se requiera derecho de postulación. Eso es lo que quiere decir ese inciso final, salvo en los casos en donde no se requiera de derecho de postulación. Si en un caso o para un proceso en específico no se requiere derecho de postulación, pues el agente oficioso podrá presentar la demanda o contestar la demanda de manera directa, sin intermediación de abogado, sin necesidad de que actúe por intermedio de abogado. Y ya vamos a hablar de qué es el derecho de postulación. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta allí. Señora Silvia. Profe, yo tengo una pregunta. Es que no entiendo muy bien. O sea, el agente oficioso, él presenta la demanda, pues en el caso del demandante y en el caso del demandado la contesta. Y pues ahí dice que se suspende el proceso y que después se vuelve como a activar, por decirlo de alguna forma. Y después de que como que se suspende, sí, se reanuda. Ahí, ¿qué pasa? ¿Ahí sigue actuando el agente oficioso o ya toma el proceso alguien más? No, lo toma el demandante o el demandado. Esa es la finalidad. Ese término de 30 días que se da para que se ratifique, se da con miras a que una vez ratificada la demanda, la contestación, el proceso lo tome a partir de ese momento y en el estado en que se encuentre el demandante agenciado o el demandado agenciado. Y a partir de entonces, pues el agente oficioso deja de actuar dentro de ese proceso. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Profe, Señora. yo tengo una pregunta. Donde dice se reanudará la actuación, ¿esto quiere decir que se vuelve a notificar al demandado o se reanuda desde donde? No, o sea, no entiendo muy bien desde esa donde parte. haya quedado. O sea, reanudarlo es levantar la suspensión del proceso, pero todo lo actuado hasta ese momento pues mantiene su vigencia y validez. Ah, listo, profe, gracias. Cuando se suspende un proceso,
Esto implica simple y llanamente la parálisis del proceso durante el término de suspensión. Pero una vez cumplido ese término de suspensión, el proceso se reanuda y continúa su trámite desde el punto en el que había quedado antes de la suspensión. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Vamos a hablar ahora del derecho de postulación. Y lo acabé de mencionar hace un momento cuando hablamos de la agencia oficiosa. El derecho de postulación está definida como la actitud jurídica para procurar una defensa técnica. En cuanto el derecho de postulación es una actitud jurídica, ojo, es una actitud jurídica que se gana y que se adquiere con el estudio y el esfuerzo, concursar una carrera en materia de derecho. El derecho de postulación se le reconoce solo a los abogados. Solo gozan de derecho de postulación los abogados titulados, los abogados debidamente titulados e inscritos para el ejercicio del derecho, para el ejercicio de la profesión como profesionales del derecho. Sobre este derecho de postulación habla el artículo 73 del Código General del Proceso. Leámoslo, por favor. Artículo 73. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Fíjense, de ese mismo artículo 73 se deriva lo que les acabo de decir. ¿Quiénes tienen derecho de postulación? Quienes tienen la actitud jurídica para procurar una defensa técnica. ¿Quiénes tienen actitud jurídica para procurar una defensa técnica? Los abogados legalmente autorizados para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, de ese mismo artículo 73 se desprende que excepcionalmente, quienes han de acudir a un proceso podrían hacerlo sin contar con un abogado. La regla general es que para intervenir en un proceso se requiere de derecho de postulación, lo que quiere decir que por regla general para intervenir en un proceso se deberá intervenir por conducto de abogado legalmente autorizado. Fíjense que allá hay varios temas. Pensemos en este ejemplo. Un recién nacido tiene capacidad para ser parte por el simple hecho de ser persona. No tiene capacidad para comparecer por sí mismo al proceso, debe hacerlo por conducto de alguno de sus representantes legales. Pero el representante legal, que es quien comparece al proceso en nombre de quien tiene capacidad para ser parte en nombre del recién nacido, deberá otorgarle poder a quien goce de derecho de postulación para poder intervenir en el proceso. Esto es, deberá otorgar por regla general poder a un abogado para que éste, en ejercicio del derecho de postulación, intervenga en nombre de ese representante legal, quien a su vez comparece al proceso en nombre del recién nacido. La regla general es esa. De allí que si en un proceso en donde se requiera derecho de postulación para intervenir, una persona interviene directamente sin contar con abogado, el juez no escuchará sus peticiones. Si una persona me eleva a mí una petición al interior de un proceso en donde se requiere tener derecho de postulación, esto es, en donde se requiere actuar por intermedio de abogado, si una persona me eleva una petición, en esa hipótesis, como juez, ¿qué debo hacer? Dictar un auto diciendo que no se le dará trámite a dicha petición por cuanto quien la eleva carece de derecho de postulación y deberé advertirle
que en cuanto carece de derecho de postulación, para ser oída dentro del proceso, para intervenir dentro del proceso, deberá obrar, deberá intervenir por conducto de un abogado legalmente autorizado. Sin embargo, ese mismo artículo 73 señala que hay casos en donde la ley permite que una persona intervenga directamente, que hay casos en donde no se requiere de derecho de postulación y por ende en donde no se requiere de contar con un abogado para intervenir en el proceso. Esos casos están consagrados de manera específica en los artículos 78, los artículos 28, 29 y 30 del decreto 196 de 71. En estos artículos 28, 29 y 30 del decreto 196 de 1971 van a encontrar ustedes varias situaciones específicas en donde la ley plantea que no es necesario el derecho de postulación. Esto es, en donde la ley plantea eventos específicos, hipótesis específicas, en donde se puede actuar sin intermediación de abogado, en donde se puede actuar sin necesidad de abogado legalmente autorizado que represente a dicho sujeto. Esas situaciones específicas yo las englobé en 3 situaciones generales que creería yo abarcan todos esos casos específicos que ustedes van a leer. Esas 3 situaciones genéricas son las siguientes. Hay casos conforme al decreto 196 de 1971, hay asuntos mejor conforme al decreto 196 de 1971, en donde puede actuar en representación de un tercero un estudiante de derecho o una persona que ha culminado sus estudios en derecho pero no ha obtenido aún su título profesional. Es lo que sucede en el primer evento, en el evento de los estudiantes de derecho, es lo que sucede con los consultorios jurídicos. Fíjense que hemos dicho que el derecho de postulación lo tienen solamente los abogados. Sin embargo, la ley ha querido que para ciertos asuntos puedan intervenir en representación de intereses ajenos estudiantes de derecho debidamente adscritos a un consultorio jurídico. Cuando ustedes lleguen a sus prácticas de consultorio jurídico en los últimos semestres, ustedes van a ver que los estudiantes de consultorio jurídico pueden intervenir, aunque no en todo tipo de asuntos. El tipo de asuntos en los que pueden intervenir son limitados o restringidos, entre otras cosas por el valor de las pretensiones de la demanda, por ejemplo. Pero se van a dar cuenta ustedes que se trata de casos en donde, si bien ustedes como estudiantes de derecho no gozan de derecho de postulación porque no son abogados inscritos, la ley ha querido, la ley ha autorizado que ustedes puedan intervenir en esos procesos en representación, en defensa de intereses ajenos, los intereses desde luego de los usuarios del consultorio jurídico. El decreto 196 del 71 pues contempla igualmente que para ciertos eventos específicos, para ciertos asuntos específicos, se permite que alguien que ha culminado sus estudios en derecho, pero no ha obtenido aún su título profesional, pueda ejercer la defensa de derechos e intereses ajenos. Otra hipótesis genérica en donde no se requeriría derecho de postulación, en los asuntos de mínima cuantía. En general, en los asuntos de mínima cuantía no se requiere de derecho de postulación, lo que quiere decir que si una persona que no es abogada tiene a su favor, es acreedor, por ejemplo, de un título valor cuyas pretensiones, cuyo valor es inferior a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es, de un título valor que incorpora un crédito de mínima cuantía, en este caso esta persona requerirá de abogado para presentar la demanda ejecutiva. No. ¿Por qué? Porque en general no se requiere de derecho de postulación para aquellos asuntos que sean de mínima cuantía. Otro ejemplo, si una persona que no es abogada resulta lesionada en un accidente de tránsito y estima que se le han causado daños que son inferiores a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, puede demandar de manera directa en un proceso de responsabilidad civil
Esto es, ¿puede demandar en responsabilidad civil sin intermediación de un abogado? Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se trata de un asunto de mínima cuantía. Y en los asuntos de mínima cuantía en general, insistimos, no se requiere de derecho de postulación. Igualmente, el decreto 196 de 1971 señala que en algunos asuntos de menor cuantía no se requiere derecho de postulación, no se requiere de la intermediación de un abogado. Es una hipótesis que está contemplada en el decreto 196 de 1971, pero es una hipótesis que creería yo que no se da nunca, porque el decreto señala que se trataría de asuntos de menor cuantía que deban tramitarse en municipios en donde no ejerzan la profesión cuando menos 2 abogados inscritos. Y creería yo que en Colombia no hay un municipio en donde cuando menos no ejerzan la profesión 2 abogados inscritos. Sin embargo, allá está la hipótesis. Si en un municipio se llegara a dar, que no creo, insisto, esa situación en donde no hayan al menos 2 abogados inscritos, si el asunto es de menor cuantía, y para los asuntos de menor cuantía, por regla general, sí se requiere derecho de postulación, pero si se hace caso en donde el proceso se deba surtir ante un juez de un municipio en donde no hayan al menos 2 abogados que ejerzan la profesión, pues en ese caso se hará esa excepción en donde, pese a ser un asunto de menor cuantía, se permitirá al sujeto intervenir de manera directa pese a no tener abogado y no contar él con la calidad de abogado. La otra hipótesis en donde no se requeriría derecho de postulación es para plantear oposición a la diligencia de entrega o para plantear una oposición a la diligencia de secuestro de bienes. Por ejemplo, si en un proceso reivindicatorio el juez dicta sentencia ordenando al demandado que reivindique un inmueble, que restituya un inmueble, y es necesario adelantar la diligencia de entrega de dicho inmueble, y al momento de realizar la diligencia de entrega, en el inmueble aparece un sujeto que no es el demandado y que indica ser el verdadero poseedor del bien, ¿él se puede oponer? Sí. ¿Requiere de abogado inscrito para plantear esa oposición? No. Para oponerse en la misma diligencia, ojo con eso, para oponerse en la misma diligencia de entrega a la entrega de dicho bien, no se requiere la calidad de abogado sin importar el valor de las pretensiones del proceso. Lo mismo si se diera esa oposición en una diligencia de secuestro de bienes. Por ejemplo, si en un proceso ejecutivo se decretara el secuestro de bienes del demandado y al momento de hacer la diligencia de secuestro de esos bienes aparece un tercero, alguien distinto al demandado, alegando su calidad de poseedor de dichos bienes, puede plantear su oposición a dicha diligencia de secuestro pese a no contar en esa diligencia con abogado. Sí lo puede hacer, porque para plantear la oposición al secuestro de bienes, a la diligencia de secuestro de bienes, no se requiere derecho de postulación. Ojo con esto, si se trata de un proceso que no es de mínima cuantía, si se trata de un proceso que no es de mínima cuantía, para plantear la oposición a la diligencia de entrega o al secuestro de bienes no se requiere derecho de postulación, pero por ser el proceso de menor o de mayor cuantía, esa oposición que se ha de formalizar después ante el juzgado deberá formalizarse por conducto de abogado. Luego hay que diferenciar, hay 2 momentos. Uno es el momento en que se opone el tercero poseedor a la diligencia de entrega o a la diligencia de secuestros, oposición que se hace el mismo día de la diligencia, en el acto de la diligencia, y para la cual no se requiere de abogado, para lo cual no se requiere de derecho de postulación. Pero si el proceso no es de mínima cuantía, si el proceso es de menor o de mayor cuantía, la ley obliga a formalizar esa oposición con posterioridad ante el juzgado, y esa oposición sí deberá formalizarse por intermedio de abogado, por tratarse de un proceso que no es de mínima cuantía y por ende en el cual se requiere de derecho de postulación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Sí, profe.
En lo que vimos de mínima cuantía es para todos los procesos, ¿cierto? Sí, señora, para todos los procesos. Esa es la regla general. Para asuntos de mínima cuantía no se requiere derecho de postulación. Y se preguntarán ustedes si hay personas que presentan directamente pese a no tener la calidad de abogado demandas de este tipo. Sí, mucho, se presentan mucho. Obviamente, pues uno se da cuenta por la redacción de algunos escritos y demás que están siendo asesorados por alguien, pero pues no se menciona eso y ellos lo presentan, esas demandas en nombre propio. A nivel de juzgados municipales, que somos los competentes para conocer de asuntos de mínima cuantía, es muy común esa práctica, es muy común sobre todo en los procesos ejecutivos que se presenten demandas ejecutivas directamente por el interesado sin darle poder a un abogado o sin acudir a un consultorio jurídico para que se le nombre un estudiante para que represente sus intereses. En procesos declarativos no es tan común, pero sí tuve un caso reciente de un evento en donde un señor, que no es abogado evidentemente, presentó la demanda en nombre propio. Y era una demanda de por sí, pues como la hizo él mismo, y en ese caso se notó que ni siquiera estuvo asesorado. Era una demanda supremamente confusa, era una demanda bastante difícil de entender, porque pues justamente se acude a un abogado o a un consultorio jurídico para garantizar una defensa técnica, para garantizar que una demanda esté bien presentada o que la contestación esté bien presentada. Sin embargo, en los asuntos de mínima cuantía no se requiere este derecho de postulación y pues esto ha llevado a que tengamos en trámite muchas demandas en donde el demandante o el demandado está ejerciendo su propia defensa, está ejerciendo su defensa material. Recuerden que una cosa es la defensa técnica y otra cosa es la defensa material. La defensa técnica es la que se hace por conducto de un abogado que tiene esa actitud, esos conocimientos jurídicos para adelantar una defensa adecuada conforme a derecho. Y la defensa material es la que puede hacer el directamente involucrado o interesado en una actuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a hablar ahora de los litisconsorcios y hoy solamente vamos a hablar de uno de ellos para quedar empatados con el otro salón. Los litisconsorcios, hemos dicho que los litisconsortes son partes en sentido estricto. En sentido estricto hemos dicho que son partes el demandante, el demandado y los litisconsortes del demandante y los litisconsortes del demandado. Hay tres tipos de litisconsorcios regulados por el Código General del Proceso. El litisconsorcio necesario, el litisconsorcio cuasi necesario y el litisconsorcio facultativo, también llamado litisconsorcio voluntario. Los vamos a estudiar todos y vamos a arrancar hoy con el litisconsorcio necesario. Vamos a leer el artículo que lo regula, artículo 61 del Código General del Proceso. ¿Alguien lo lee, por favor? Yo, profe. Vale. Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetas de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos. La demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Hasta allí. Si no se hiciera así... Deja hasta allí, por favor. Allí está la definición de litisconsorcio necesario, hasta donde leyó su compañera, hasta ese punto y coma, allí está la definición de un litisconsorcio necesario. ¿Cuándo hay litisconsorcio necesario? Cuando el proceso verse sobre relaciones jurídicas o cuando el proceso verse sobre actos jurídicos, cuando verse o sobre relaciones jurídicas o cuando el proceso verse sobre actos jurídicos respecto de los cuales, por la naturaleza de dichas relaciones jurídicas o por la naturaleza de dichos actos jurídicos o respecto de los cuales, por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme
y no sea posible decidir de mérito o de fondo sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones jurídicas o que hubiesen intervenido en dichos actos jurídicos. Ahora, litis consorcio necesario, repito, cuando el proceso verse o bien sobre relaciones jurídicas o bien sobre actos jurídicos respecto de los cuales, por la naturaleza de dichas relaciones jurídicas o de dichos actos jurídicos o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de fondo o de mérito sin la comparecencia de todas las personas involucradas en dichas relaciones jurídicas o que intervinieron en dichos actos jurídicos. Ejemplos de litisconsorcios necesarios. Un ejemplo en razón a un acto jurídico. Cuando el proceso verse sobre un acto jurídico. Un ejemplo, una demanda relativa a un contrato o que tenga por objeto un contrato del que no emanen obligaciones solidarias. Repito, una controversia de tipo contractual, un proceso en donde el debate procesal se circunscriba a un contrato del cual no emanan obligaciones solidarias. Ejemplo, un contrato de compraventa en donde del cual no derivan obligaciones solidarias. Si ese contrato de compraventa es objeto de una demanda de resolución de contrato, de simulación de contrato, de nulidad, etcétera, si ese contrato es objeto de cualquier tipo de pretensión, como en ese contrato no median obligaciones solidarias, en ese caso, por la naturaleza de dicho acto jurídico, deberán ser demandantes o demandados, deberán ser parte en general en el proceso todos aquellos sujetos que hayan sido parte en el contrato, todos aquellos sujetos que hayan sido contratantes. Entonces, si en nuestro ejemplo la demanda es una compra-venta en donde hay 10 vendedores y 10 compradores, en donde la parte vendedora está conformada por 10 sujetos y la parte compradora está conformada por 10 sujetos, pues hay un litisconsorcio necesario, lo que quiere decir que sí o sí deberán ser parte en el proceso la totalidad de estos sujetos, las 20 personas que participaron como contratantes en dicho negocio jurídico. Un ejemplo de un caso en donde por disposición legal habría un litisconsorcio necesario. Artículo 87 del Código General del Proceso. El artículo 87 del Código General del Proceso habla de la demanda contra herederos determinados e indeterminados, demás administradores de la herencia y el cónyuge. Lo van a leer ustedes por su cuenta y si tienen alguna duda me preguntan en la siguiente clase, pero el ejemplo que trae ese artículo es el siguiente y es un claro ejemplo de litisconsorcio necesario. Si se va a demandar, por ejemplo, en este caso, una letra de cambio en donde el deudor Pepito Pérez asumió pagar 100 millones de pesos, la obligación cambiaria de pagar 100 millones de pesos. Si para el momento en que se vence esa letra de cambio, Pepito Pérez ya falleció, ¿se le podría demandar? Pregunto. Sí, Una letra de cambio en donde el deudor Pepito Pérez contrajo la obligación de pagar 100 millones de pesos. Para cuando vence la letra de cambio, Pepito Pérez se encuentra fallecido. ¿Se le puede demandar a Pepito Pérez? Sí, profe. No. ¿Por qué no se le puede Se demandar? demanda a los herederos, sí.
¿Por qué a Pepito Pérez de manera directa no se le puede demandar? Porque ya está muerto, ya no tiene como Procesalmente personalidad, hablando. Y eso ya no implica tiene personalidad. Ya no tiene Ya capacidad no para tiene ser parte. capacidad. porque no tiene capacidad para ser parte. Desde luego, si está muerto, ya no tiene personalidad jurídica, y si no tiene personalidad jurídica, no tiene capacidad para ser parte. En ese caso, deberá demandarse a todos los herederos de Pepito Pérez, conformándose entre todos los herederos de Pepito Pérez un litisconsorcio necesario. Debe demandarse a todos los herederos, incluso en ese caso a los herederos indeterminados. En el ejemplo que les estoy planteando, esa demanda deberá proponerse contra los herederos reconocidos, conocidos y aún contra los herederos indeterminados de Pepito Pérez, porque habría un litisconsorcio necesario por ministerio de la ley en ese supuesto. Sigamos leyendo el artículo 61. Volvamos a leerlo todo, por favor. Oli. Ay, perdón, profe. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos. La demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciera así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Fíjense, si el juez al momento de estudiar sobre la admisibilidad de la demanda se da cuenta que existe litisconsorcio necesario, pero este no fue debidamente integrado, que es a lo que se refiere la indebida integración del contradictorio. Cuando el contradictorio está indebidamente integrado, existiendo un litisconsorcio necesario, cuando no se ha vinculado al proceso a todos los litisconsortes necesarios. En este caso, si falta un litisconsorte, el contradictorio no se encuentra debidamente integrado, y si el juez advierte ello al estudiar sobre la admisibilidad de la demanda, ¿qué debe hacer? Pues deberá él, de oficio, ordenar la vinculación de estos sujetos faltantes, de los litisconsortes necesarios faltantes, mediante su notificación, y deberá ordenar que se les corra traslado a todos estos litisconsortes necesarios faltantes en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Sigamos leyendo, por favor. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. Fíjense, no importa que el juez no se haya dado cuenta al admitir la demanda que el contradictorio no estaba debidamente integrado porque faltaba uno o más litisconsortes necesarios. Si no se dio cuenta en ese momento, la misma ley le dice, oiga, si se da cuenta antes de dictar sentencia, siendo esta una excepción a la regla técnica de preclusión o eventualidad. Recuerden que cuando hablamos de la regla técnica de preclusión o eventualidad, yo les expliqué que conforme a esa regla, una vez se termine cada una de las etapas o fases de un proceso, se entiende que esa fase o esa etapa procesal precluyó, que se cerró y por regla general no puede ser reabierta. Y uno de los ejemplos que les planteé como excepción a esa regla técnica es justamente la indebida integración del litisconsorcio necesario. ¿Por qué? Pues porque la misma ley le ordena al juez que reabra esa etapa de vinculación al proceso de partes en el supuesto de litisconsortes necesarios, vinculándolos hasta antes de dictar sentencia. Ese es el término que tiene el juez para
integrar debidamente el contradictorio cuando existe litisconsorcio necesario, hasta antes de que dicte sentencia. Si el juez no se dio cuenta al admitir la demanda, tramitó el proceso y tiene el expediente al despacho para dictar sentencia, y allí se da cuenta que falta por vincular litisconsortes necesarios, ¿qué deberá hacer? Pues sacar el expediente del despacho con un auto en el que ordena vincular a los litisconsortes necesarios faltantes, debiendo garantizarles a estos nuevos vinculados sus derechos de defensa y contradicción, esto es, sus derechos a contestar la demanda, a pronunciarse frente a la demanda y a pedir el decreto y práctica de pruebas. Una vez garantizados estos derechos de defensa y contradicción, pues el juez sí podrá dictar la sentencia correspondiente, sentencia que será uniforme, dice la norma, y será uniforme porque será una sola decisión uniforme, unánime, en un mismo sentido, frente a todos los litisconsortes necesarios. Sigamos leyendo, por favor. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta, fijará audiencia para practicarlas. Los hasta recursos allí. Perdóname, hasta allí. Esto lo acabamos de explicar. El litisconsorte necesario tiene las mismas facultades de la parte de la cual es litisconsorte. Con esto quiero decir que el litisconsorte necesario, quien interviene en el proceso como litisconsorte necesario, puede intervenir como litisconsorte necesario del demandante o del demandado. Lo común, lo usual, es que el litisconsorte intervenga como litisconsorte de la parte demandada. Pero eso no quiere decir que el litisconsorte solo pueda ser litisconsorte del demandado. ¿De qué depende si el litisconsorte es litisconsorte del demandante o del demandado? Depende del interés que tenga en el proceso. Depende de si tiene interés en respaldar la posición del demandante o en respaldar la posición del demandado en ese proceso. De ello depende si el litisconsorte se ubica en el extremo activo o en el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal. Y como tiene las mismas facultades de la parte de la cual es litisconsorte, pues desde luego que puede pronunciarse frente al escrito de la demanda y puede pedir el decreto y práctica de pruebas como lo puede hacer la parte de la cual él es litisconsorte. Sigamos, por favor. Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. Hasta allí, perdón. Este inciso es el más importante de ese artículo. Este inciso del artículo 61 es el más importante de esa norma. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera dice, los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Esta es una excepción a la regla general. La regla general en materia procesal es que los recursos y las actuaciones de una parte solo la favorecen o la perjudican a ella. Por regla general, en los procesos, los recursos y las actuaciones adelantadas por una parte solo la perjudican o la benefician a ella. En materia de litisconsorcio necesario, las actuaciones y los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán, no perjudicarán, favorecerán a los demás. Un ejemplo, si existe un litisconsorcio necesario en un proceso en donde son condenados todos los litisconsortes necesarios que integran la parte demandada, pensemos 5 litisconsortes necesarios que integran la parte demandada. Si solo uno de ellos apela esa decisión en donde se les condena y ese recurso de apelación sale avante, resulta exitoso, los efectos favorables de la sentencia que resuelve ese recurso de apelación de manera exitosa o favorable
se extienden a los demás litisconsortes necesarios, pese a que esos otros litisconsortes necesarios no promovieron dicho recurso de apelación. Insisto, esta es una excepción. En el caso de los litisconsorcios necesarios se presenta esta excepción frente a la regla general. Si el litisconsorcio no fuera necesario, sino un litisconsorcio facultativo, y se emitiera sentencia en contra de los 5 litisconsortes facultativos y solo uno de ellos apela la condena que fue impuesta a los 5 y ese recurso de apelación resulta victorioso, esa sentencia solo favorecerá al apelante. Esa sentencia solo tendrá el efecto de absolver de dicha condena al apelante litisconsorte facultativo, y ese efecto de ese recurso no favorecerá a los demás litisconsortes en tanto ellos no promovieron el recurso de apelación. En el caso de los litisconsortes facultativos vamos a ver que las actuaciones de cada litisconsorte se entienden como actuaciones de litigantes separados, de manera que lo que actúa un litisconsorte facultativo solo lo perjudica o lo beneficia a él. Esto no aplica, insistimos, en el litisconsorcio necesario, porque los recursos y en general las actuaciones de los litisconsortes necesarios favorecen a los demás, aun cuando estos otros litisconsortes no hubiesen promovido dichos recursos y dichas actuaciones. La segunda parte de ese inciso señala, sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. Cuando exista litisconsorcio necesario y se quiera disponer del derecho en litigio, ese acto de disposición del derecho en litigio debe provenir de todos los litisconsortes necesarios, so pena de que dicho acto sea ineficaz. ¿Casos como cuál? Como un contrato de transacción. Mediante un contrato de transacción se puede transar la litis, se puede disponer del derecho en litigio. Para que ese contrato de transacción sea válido, si existe litisconsorcio necesario, ese contrato de transacción deberá ser celebrado por todos los litisconsortes necesarios. Una conciliación. La conciliación es un acto de disposición del derecho en litigio. Para que la conciliación sea eficaz, existiendo litisconsorcio necesario, esa conciliación debe haber sido celebrada por todos los litisconsortes necesarios. El allanamiento a las pretensiones de la demanda. Cuando hablamos del ejercicio del derecho de contradicción, indicamos que el demandado puede allanarse total o parcialmente a las pretensiones de la demanda y que el allanamiento a las pretensiones de la demanda implica una disposición del derecho en litigio, de allí que hubiésemos indicado que solo puede allanarse quien tenga la facultad de disponer del derecho en litigio. Para allanarse las pretensiones de la demanda, para que el allanamiento, mejor, a las pretensiones de la demanda sea válido, si existe litisconsorcio necesario, ese allanamiento debe provenir de todos los litisconsortes necesarios. Leamos el inciso final, por favor. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio. Fíjense, esto también ya lo explicamos. El litisconsorte necesario puede vincularse como litisconsorte de la parte demandante o como litisconsorte de la parte demandada según sea su interés en el proceso. En este inciso final se está hablando de la facultad de intervención del litisconsorte necesario como litisconsorte del demandante. Si el litisconsorte necesario del demandante no figura en la demanda, se puede pedir su vinculación. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Y deberá acompañarse en ese caso, pues desde luego, la prueba de la existencia de dicho litisconsorcio necesario. Vamos a puntualizar, una vez leído el artículo, los aspectos más relevantes del litisconsorcio necesario. La definición está contenida en el artículo 61 del Código General del Proceso. ¿Cuándo se da a integrar el litisconsorcio? También ya lo explicamos, pero aquí lo vamos a desmenuzar. Hay básicamente 3 momentos para integrar el litisconsorcio necesario.
por el demandante al momento de presentar la demanda. Desde luego, ¿quién mejor que el demandante al formular la demanda para integrar el litisconsorcio necesario? ¿Quién mejor que el demandante para saber si existe o no un litisconsorcio necesario? Y en la medida en que exista, ¿quién mejor que él, para garantizar la vinculación al proceso de todos los litisconsortes necesarios? Pero puede suceder que el demandante, pese a que existía litisconsorcio necesario, no haya vinculado al proceso a todos los litisconsortes necesarios. En este caso, se abre la puerta a una segunda oportunidad para integrar debidamente el contradictorio. ¿Cuál? La fase en donde el juez estudia la demanda para efectos de establecer si la admite o no. El juez, al admitir la demanda, si se da cuenta que existe litisconsorcio necesario y que no han sido vinculados con la demanda todos los litisconsortes necesarios, deberá el juez en esta etapa vincularlos de oficio. Así lo dispone el artículo 90 y el artículo 61 del Código General del Proceso. Ojo con esto. No es una causal de inadmisión de la demanda. El juez no puede inadmitir la demanda por indebida integración del litisconsorcio necesario. Si la demanda reúne todos los requisitos legales, pero no se ha vinculado a todos los litisconsortes necesarios, ¿qué debe hacer el juez? Dictar auto admitiendo la demanda y en un numeral de la parte resolutiva del auto que admite la demanda, de oficio, deberá él vincular a los litisconsortes necesarios faltantes. Si la demanda no reúne todos los requisitos formales, el juez deberá inadmitirla porque le falta X o Y requisito formal, por ejemplo, porque no se indicó el correo electrónico para efectos de notificaciones de las partes. ¿Qué deberá hacer el juez en ese caso? Inadmitir la demanda por esa causal. Conforme al artículo 82 del Código General del Proceso, se inadmite la demanda por cuanto no se señaló el correo electrónico en donde las partes recibirán notificaciones judiciales. Punto. No podría en ese auto de inadmisión señalar como otra causal de inadmisión la falta de algún litisconsorte necesario, porque las causales de inadmisión de la demanda son taxativas y entre esas causales no se encuentra este evento. A lo sumo podría, si lo quiere, advertir que hace falta un litisconsorte necesario, pero esa advertencia no podría tomarse como una causal de inadmisión. Si el demandante, en este ejemplo que estoy planteando, corrige la demanda informándole al juzgado los correos electrónicos en donde las partes recibirán notificaciones judiciales, pues el juez admitirá la demanda y en un numeral de oficio ordenará la vinculación de los litisconsortes necesarios faltantes. Pero podría suceder que el demandante al presentar la demanda no vincule a todos los litisconsortes necesarios. Que el juez al admitir la demanda no repare en que existía litisconsorcio necesario y no subsane este defecto. Queda aún un tercer momento para arreglar esta irregularidad, para encauzar el trámite del proceso. ¿Cuál? El demandado, al momento de contestar la demanda, dentro del término de traslado de la demanda o de ejecutoria del auto que se le notifica, el demandado puede, dentro de la oportunidad para ejercer su derecho de contradicción, formular la excepción previa respectiva. ¿Cuál excepción previa? La del numeral 9 del artículo 100, la excepción previa denominada indebida integración del litisconsorcio necesario. A través de esta excepción previa, lo que el demandado le está poniendo de presente al juez y a su contraparte es que existía en el caso, o que existe en el caso, un litisconsorcio necesario y que no se vinculó a todos los litisconsortes que debieran ser parte del proceso. Ayer cuando les hablé de las excepciones previas, yo les dije que las excepciones previas tenían una de dos finalidades, según fuera la causal que se alegara. Una de las finalidades de las excepciones previas es la de terminar el proceso. Hay excepciones previas que tienen como norte, como finalidad, la terminación del proceso por un aspecto netamente procesal, netamente formal. Pero hay otras causales que no tienen como finalidad terminar el proceso, sino arreglar el trámite del proceso, encauzar el proceso por el trámite debido.
En ese caso, el proceso no termina, simplemente se arregla el trámite procesal. Se reconduce el proceso por el trámite legalmente pertinente, por el trámite que conforme a la ley debió dársele. Es lo que sucede con esta excepción previa de indebida integración del litisconsorcio necesario. Cuando se alega esta causal, no se busca finalizar el proceso, lo que se busca es arreglar el trámite del proceso para que se pueda dictar sentencia de fondo en este asunto en particular. De allí que si el juez encuentra aprobada la excepción previa de indebida integración del litisconsorcio necesario, como consecuencia de declarar probada esta excepción, lo que debe hacer el juez es ordenar la vinculación de los litisconsortes necesarios faltantes. Sin embargo, hemos visto cómo la ley da un término bastante amplio para integrar el litisconsorcio necesario, ¿cuál? Hasta antes de que se dicte sentencia. Si no se reparó en la indebida integración del litisconsorcio al presentar la demanda, al admitirla o por el demandado al momento de ejercer su derecho de contradicción y defensa no se formuló la excepción previa respectiva, ¿podría el juez subsanar con posterioridad a estos 3 momentos este defecto? Sí lo puede hacer y está obligado a ello, es un deber de él arreglar esta irregularidad. ¿Hasta cuándo lo puede hacer? Hasta antes de dictar sentencia. Si dicta sentencia sin integrar el litisconsorcio necesario, ya explicamos que esa sentencia estaría viciada de nulidad procesal y que incluso si se trata de una sentencia de primera instancia en donde no se integró debidamente el contradictorio, si esa sentencia es apelada, el juez de segunda instancia deberá, conforme al artículo 134 del Código General del Proceso, deberá anular esa sentencia de primera instancia mediante auto, y en ese auto ordenará que el expediente vuelva al juzgado de primera instancia y le ordenará al juez de primera instancia que vincule a los litisconsortes necesarios faltantes, que les garantice su derecho de contradicción y de defensa, esto es, su derecho a contestar la demanda y a pedir y a practicar pruebas, y luego de ello le ordenará al juez de primera instancia que dicte nuevamente sentencia en sustitución de la que fue anulada. Y ya para terminar, hay que tener en cuenta estas cuestiones sobre el litisconsorcio necesario que ya hemos clarificado. La primera, que los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Siempre que exista litisconsorcio necesario, los recursos y en general cualquier actuación promovida de manera separada por cada litisconsorte o por uno solo de ellos o algunos de ellos, que esos recursos y en general esas actuaciones favorecen a todos los litisconsortes necesarios. Y lo otro, también ya lo señalamos, que los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsortes necesarios. Ejemplos, ya hemos brindado algunos, pero aquí hay otros. Si se allanan las pretensiones de la demanda y hay litisconsorcio necesario, ese allanamiento debe provenir de todos los litisconsortes necesarios. Si se quiere transar la litis y existe el litisconsorcio necesario, ese contrato de transacción deberá ser celebrado por todos los litisconsortes necesarios. Si se quiere conciliar sobre el asunto que es objeto de debate y existe el litisconsorcio necesario, esa conciliación debe ser celebrada por todos los litisconsortes necesarios. Si existe el litisconsorcio necesario y la parte demandante quiere desistir de las pretensiones de la demanda, ese desistimiento de las pretensiones de la demanda debe provenir de todos los litisconsortes necesarios que conforman o integran a la parte demandante. En cuanto a la confesión, el artículo 192 del Código General del Proceso consagra que si existe el litisconsorcio necesario, solo habrá confesión si ésta emana de todos los litisconsortes necesarios. Si la confesión solo emana de alguno o algunos de los litisconsortes necesarios, no se le tendrá como prueba de confesión, sino como prueba equivalente al testimonio de un tercero. Leamos el artículo 192, por favor. Artículo 192. Confesión del litisconsorte. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá valor
de testimonio de tercero. Fíjense, Igual para que la valor, confesión sea válida como confesión, se extrae ahí implícitamente, para que la confesión sea válida como confesión, debe provenir de todos los litisconsortes necesarios. Si no, eso no tendrá, esa declaración no tendrá valor de confesión, sino que tendrá el valor de la prueba de un testimonio, el mismo valor del testimonio de un tercero. Sigue, por favor. igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo respecto de los demás. Cuando el litisconsorcio sea facultativo, pues cada litisconsorte facultativo puede confesar, y la confesión que haga cada litisconsorte facultativo pues se entenderá como confesión en relación con el que haga la confesión, pero en relación con los demás litisconsortes facultativos, esa confesión de otro litisconsorte facultativo no tendrá valor de confesión, sino el valor de una prueba testimonial. ¿Sí? En el caso de litisconsorte necesario, repito, si la confesión no proviene de todos los litisconsortes, no tendrá valor de prueba de confesión, sino que tendrá el valor del testimonio de un tercero. En el caso de los litisconsortes facultativos, como se entiende que cada litisconsorte facultativo es un litigante aparte o separado de los demás litisconsortes, pues respecto del litisconsorte facultativo que haga confesión, si un litisconsorte facultativo confiesa, pues esa confesión tendrá el valor de tal, el valor de una prueba por confesión. Pero esa confesión que haga ese litisconsorte facultativo no tendrá respecto de los demás el valor de prueba de confesión, sino que se asimilará al valor probatorio de una prueba testimonial de tercero. Y finalmente, ya para terminar, el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso contempla unas consecuencias por la inasistencia a la audiencia inicial. Recuerden que ese artículo 372 regula la audiencia inicial del proceso verbal, norma que es aplicable también a los procesos verbales sumarios y a los procesos ejecutivos. Esas consecuencias por inasistencia injustificada a la audiencia inicial son de tres tipos. Hay unas consecuencias de tipo procesal, hay unas consecuencias de tipo pecuniario y hay unas consecuencias de tipo probatorio. En este caso, en el caso de los litisconsorcios necesarios, las consecuencias jurídicas, las consecuencias de tipo probatorio, de tipo procesal, por inasistencia de la parte a la audiencia inicial, solo serán aplicables si faltan de manera injustificada todos los litisconsortes necesarios. Si ustedes miran, por ejemplo, el inciso primero del artículo, el inciso primero del numeral cuarto del artículo 372, ese inciso primero consagra lo siguiente: consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado. Si existe litisconsorcio necesario y el demandante o la parte demandante está integrada por varios litisconsortes necesarios, para que se puedan presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado, será necesario la inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios que integran a la parte demandante. Si son 5, por ejemplo, los litisconsortes necesarios que integran a la parte demandante y uno de ellos acude a la audiencia inicial y los demás no, con el simple hecho de que uno de ellos haya acudido a la audiencia inicial, ya no se podrán presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funden las excepciones propuestas por el demandado. Lo mismo sucedería desde la perspectiva contraria. El mismo inciso primero del numeral cuarto señala que la inasistencia injustificada del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.
Sin embargo, si la parte demandada está integrada por varios litisconsortes necesarios, bastará con que acuda uno de estos litisconsortes necesarios a la audiencia inicial para que no se puedan presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Fíjense esas consecuencias de tipo jurídica en relación con la existencia de este litisconsorcio. No sé si alguien tenga alguna pregunta de lo visto el día de hoy. ¿No? Bueno, muchachos. En la siguiente clase, acuérdenme, íbamos a leer completo ese numeral cuarto y arrancamos con los demás litisconsorcios. El parcial lo haremos por escrito entonces el viernes en los horarios asignados a cada salón. ¿Listo? Estudien muchísimo. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, Listo, profe. gracias. Hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Profe, gracias.